¿Ya me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. También vemos las diapos. No me escuchan, ¿no? Bueno, también acuérdense que lo que habíamos comentado en cáncer gástrico, también hay datos que nos puedan evidenciar, por ejemplo, tipo de metástasis. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan metástasis a nivel hepático con laboratorios, puede haber como alguna elevación de transaminasas que nos puedan condicionar o alguna hepatalgia o dolor o molestia que presente el paciente, pero esto por lo general tenemos que detectarlo por algún estudio de imagen. A nivel peritoneal, por ejemplo, si tienen ascitis, o en ganglios linfáticos no regionales, los que habíamos comentado, sobre todo, creo que se los puse aquí de nuevo, pensando en el nodo de Virchow, el nodo de Irish y de la hermana María José, que habíamos visto del supraclavicular izquierdo, axilar izquierdo y a nivel periumbilical. Algo también que son síndromes paraneoplásicos son el Lesser Trilat, que es principalmente una keratosis seborreica a nivel del cuerpo. La mayor parte se encuentran a nivel, por ejemplo, región dorsal, pero puede haber también a nivel pectoral o a nivel abdominal. La otra es acantosis nigricans, también como la diabetes, pero en estos pacientes pues hay que explorar minuciosamente si encontramos algún otro dato de síndrome paraneoplásico. La nefropatía membranosa, en estos pacientes pueden debutar por alguna alteración renal o síndrome de Trousseau, principalmente en la tromboangiitis o la tromboflebitis, ¿no? En estos pacientes, sobre todo por alteración a nivel de la coagulación. Algo muy importante para hablar de las directrices del diagnóstico es que esto lo podemos hacer por a nivel de imagen o por a nivel histopatológico, que las dos son súper importantes. Una es porque los estudios de imagen nos van a permitir determinar o valorar la extensión del tumor, tanto a nivel local, que es a nivel gástrico, como a nivel de extensión, sobre todo con estudios desde una endoscopía, tomografía de abdomen y pelvis, ultrasonido endoscópico, laparoscopía o PET-CT. Y el diagnóstico histopatológico pues nos va a dar pues, la pauta sobre la característica histológica, lo que comentamos de difuso o intestinal u otras características. Por ejemplo, la endoscopia nos va a ayudar para el diagnóstico histopatológico, sobre todo para localizar el tumor, para tomar la biopsia y es de mucha utilidad en úlceras de aspecto benigno, que ocurren en el 5%, pero sin embargo estos pueden ser malignas en ese 5%. La sensibilidad de la endoscopia más la biopsia se vio, por ejemplo, en un estudio prospectivo de 202 pacientes, donde 47 fueron positivos para neoplasia. Y aquí lo que veían era que la sensibilidad fue hasta el 70% y cuando se tomaban 4 biopsias era hasta el 94%. De manera que si se tomaban 7 biopsias era hasta el 98%, que son lesiones sospechosas. Por eso, por ejemplo, los gastros mínimo tienen para tomar cuando hacen una endoscopía y ven una lesión o ven como un paciente. De hecho, hay como criterios para la endoscopía. Cuando un gastro entra a una endoscopía, aunque no vea nada, de ley tiene que tomar 4 biopsias. De ley. Y ya si ve lesiones sugerentes, puede tomar de 4 a 7 biopsias por la sensibilidad de lesiones sospechosas que nos dan para cáncer. Ahora, otra cosa importante es el trago de bario. No es el estudio ideal porque es muy poco sensible. Vean la sensibilidad hasta el 50%. Falsos negativos también es hasta el 50%. Sin embargo, en un trago de bario se pueden ver alteraciones a nivel gástrico, sobre todo que nos hagan sugerir de que no hay un llenado completamente del estómago y que sugiera alguna neoplasia, por ejemplo, ahí donde se encuentran las flechitas, que se puede observar a simple vista lo irregular que se encuentra dentro del estómago, sobre todo, por ejemplo, como una mordida de manzana o una tumoración ahí irregular, que esto podría ser también secundario al cáncer gástrico. Algo muy importante que también hacemos es algo de evaluación preoperatoria, sobre todo pensando en aquellos pacientes que van a ser potencialmente resecables local y localmente avanzados o en aquellos que son irresecables, los metastásicos. Algo muy importante es que nosotros como oncólogos, por ejemplo, vemos que no haya presencia de metástasis a distancia, que haya una invasión en estructura vascular, porque estos serían como irresecables.
Y vascular hablo de aorta, de arteria hepática, tronco celíaco, arteria esplénica proximal. Entonces, con que ya haya involucro en este tipo de estructuras, pues ya es condicionado como irresecabilidad. Y esto, por ejemplo, tenemos que ver en criterios relativos, sobre todo cuando son adenopatías voluminosas, pero peribranquiáticas, intercaboaórticas, portocavales o que haya una linitis plástica. La linitis plástica es como un engrosamiento de toda la pared del estómago. De hecho, nosotros la tenemos como irresecabilidad. O sea, de manera, es como si te dijeran que tuviera toda la pared del estómago engrosada, como congelado. Eso le llamamos linitis plástica y eso significa que no es quirúrgico. Aún así esté localizado. El estudio de extensión que se pide es la tomografía de abdomen y pelvis. Es no invasiva, nos puede ver la enfermedad metastásica y extensión ganglionar. No implantes peritoneales, no va a haber implantes peritoneales menores de 5 milímetros. La sensibilidad, por ejemplo, para enfermedad peritoneal es baja, del 60%, y para la extensión tumoral solo en el 50% se puede evaluar. Pero, por ejemplo, la sensibilidad sí puede ir hasta el 90% para los ganglios. Entonces, en cuanto a enfermedad ganglionar, sí nos sirve, peritoneal no nos sirve, y tampoco para extensión tumoral como tal más allá. De manera que, por ejemplo, cuando vemos una tumoración limitada a estómago, lo ideal sería un ultrasonido endoscópico. Por ejemplo, de este estudio de 295 pacientes, vieron la sensibilidad que era hasta el 63% para valorarlos como en aquellos que invadían la muscular de la mucosa y en un 92% para detectar aquellos que invadían la submucosa. Y en estudios previos veían que para el ataque de estadios tempranos no te sirve. Es decir, si es un paciente con una enfermedad localizada al estómago, lo ideal es un ultrasonido endoscópico. Si ya el endoscopista vio que está más allá, ahí lo que te sirve es la tomografía, pero la tomografía no te va a recomendar varios metaanálisis de Cochrane del 2015, la relación de T1-T2 versus T3 a T4. La sensibilidad pues cambia, ¿no? Un 86 hasta 90% de especificidad. Cuando valoramos T1 versus T2, pues es un 85 a 90%. Y de T1 a T1B, vean, 87 a 75%. Y cuando son ganglios, también baja de 83 y especificidad hasta un 67%. De manera que eso es como lo que nos permiten evaluar. Algo muy importante es que, por ejemplo, el tamaño, no es el tamaño como tal, sino la invasión a nivel gástrico nos dice la probabilidad de que tiene nuestro paciente de tener ganglios. Por ejemplo, si es un paciente que tiene menos del 50% de invasión de la mucosa, en estos pacientes tiene un 3.3% de probabilidad de tener ganglios. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Está invadiendo la submucosa, tiene un 23% de probabilidad. O sea, es muchísimo y es nada más la submucosa. O sea, no se ha ido más allá del estómago. Entonces, sí es súper alto, 23%. Ya, si agarró la muscular, que es el T2, pues hasta un 52%. La subserosa, que es el 3, 66%. O sea, a lo que yo me quiero referir es que si un paciente a ustedes o llegaran a decirles, no, pues tuvo tumor gástrico, a nosotros como oncólogo no nos deja tranquilos, porque si sabemos que sí fue un tumor a nivel gástrico, sabemos esta regla de que con que invada un poquito más de la submucosa, a la de a fuerza voy a encontrar ganglios hasta en un 23% en estos pacientes. De manera que en aquellos pacientes que son, por ejemplo, ganglios positivos y que invaden a la submucosa, aquí lo importante sería darles neoadyuvancia con este tratamiento. Ay, no sé. Está raro que me haya ocultado eso, ¿no? Y este T1A, por ejemplo, que es la mucosa nada más gástrica, lo que se hace es una resección endoscópica. Es decir, el mismo gastroenterólogo que es endoscopista entra y hace como una resección interna del estómago y saca todo el tumor. Pero eso es para lesiones que nada más abarcan la mucosa, no submucosa. Y vean, el PET-CT tiene la prioridad de detectar lesiones de ganglios.
sobre todo a distancia y también para metástasis. Por ejemplo, ahí a nivel gástrico, pues se ubica sobre todo en el metabolismo perigástrico, a nivel también de ganglios cervicales, la detección por medio del metabolismo. Un PET negativo no es útil metabólicamente bastante baja, sobre todo para en aquellas células en anillo de sello. O sea, algo muy importante, por ejemplo, las que tienen metabolismo, pero en células en anillo de sello, el PET-CT no es útil porque el metabolismo es muy bajo. Es de manera que si tú todavía no tienes la histología del paciente y le haces un PET y no hay metabolismo, que el metabolismo es el que nos dice que hay cáncer ahí, pues voy a hacerlo como negativo cuando en verdad tiene una carencia de anillo de sello gástrico, que es uno de los que da pronósticos conscientes. Lo que sí nos ayuda es para enfermedad a distancia, sobre todo porque tiene una sensibilidad específica del 10%. Y esto también va a cambiar el estadio en un 10% de los pacientes, sobre todo en el PET-CT. Hay un metaanálisis, se evalúa, por ejemplo, las especificidades de sonido, y después aquí se coronó como uno de los prioritarios para la valoración de estudios de extensión, con especificidades altas y también sensibilidades altas, hasta el 95 y 93%. Y estos datos pues, nos correlacionan con el PET-CT. Ahora, ¿qué hay de marcadores tumorales? Vemos que el CA19-9, acuérdense que ya vimos cáncer de páncreas, y CA19-9 es como el preferido para cáncer de páncreas. CA125 es el preferido, por ejemplo, para cáncer de ovario. Pero aquí vean la sensibilidad 36% y el antígeno carcinoembrionario en un 6%. De manera que si yo les preguntara qué marcador es específico para gástrico, pues ninguno, ¿no? O sea, las sensibilidades son tan bajas que ninguno pasa siquiera los 40% de sensibilidad. De manera que nosotros como oncólogos lo único que podemos pedir es alguno de estos tres, pero sabiendo que ninguno de estos es diagnóstico y que nada más no son útiles ni para el diagnóstico por la sensibilidad y por lo tanto las guías norteamericanas no las recomiendan. ¿Qué hay de controversia, por ejemplo, en estudios más invasivos? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen como mucho ver en realidad si el paciente está en etapa temprana o ya está en etapa avanzada. Sobre todo es la incógnita de la laparoscopía. Estudios más invasivos, pero el mejor para determinar y evaluar superficie peritoneal y ganglios linfáticos regionales es la laparoscopía. El 20-30% de los pacientes T1B, que pueden ser que es submucosa, tienen enfermedad peritoneal con TAC negativa. Es decir, tienes un paciente que invade a la submucosa por medio de un ultrasonido endoscópico que te dijo, tiene cáncer en endoscopía, y le haces una tomografía y la tomografía dice, no te preocupes, sí es un mucoso, pero no tiene ganglios. Pero si tú le haces la laparoscopía, tienes la probabilidad de un 20 a 30% de detectar no solamente ganglios, sino también enfermedad peritoneal. De manera que más del 50% en pacientes con T4 pueden realizarse este tipo de procedimiento o en linitis plástica. Porque el que haya carcinomatosis peritoneal significa que la enfermedad ya está metastásica. Y el PET-CT solamente va a tener una sensibilidad neutra del 50%. De manera que tenemos pues muchos estudios, ¿no? Endoscopía más biopsia, ultrasonido endoscópico, TAC de abdomen y pelvis o PET-CT y la laparoscopía a partir de T1B. Y esas son las indicaciones que dan las guías. Ya cuando tenemos una enfermedad ya metastásica o con estos datos, lo que podemos pedir es inestabilidad microsatelital, PDL1 o HER2, pensando en dar algún tipo de tratamiento específico en estos pacientes. De manera que vean la T. In situ es que esté ahí, que no invade ni la lámina propia. 1A, que está en la mucosa. 1B, que invade la submucosa. 2, que invade la muscular propia. 3, que invade la subserosa. Y 4, que abarca la serosa y también peritoneo, ¿no? De manera que T4B es solamente peritoneo y órganos adyacentes al estómago, por ejemplo, con el páncreas, el colon, etc. Y ganglios vamos con números. 1
N1 es 1 a 2 ganglios, 2 de 3 a 6 ganglios, 3A se divide, 3 se divide en 3A y 3B. 3A 7 a 15 ganglios y 3B más de 16 ganglios. De manera que ¿cuántos ganglios tendríamos que sacar? Pues más de 15 ganglios, ¿no? Para saber estadificar bien a nuestro paciente. Y los japoneses dicen que podemos también dividirlos de acuerdo a las regiones, que fue la que dividimos, ¿no? En ganglios pericardíacos, derecho e izquierdo, curvatura menor, suprapilóricos, gastropiploicos y subpilóricos. Metástasis a distancia solamente se divide en los que no tienen metástasis y los que sí tienen metástasis. Y M1, que son ganglios no regionales, pero que tienen carcinomatosis peritoneal, acuérdense. Y pues de manera que esto es muy fácil la estadificación. 1A es T1, 1B es T1, T2 y T1 puede ser N1. Y 2A es T1, T2, T3 y solamente T1 puede ser N2 y T2, N1. Y T2, estadio clínico 2B puede ser T1 a T4A y cada uno con alguna N. 3A pues igual como vimos y 3B igual hasta T4B. 3C tiene que tener N3, principalmente con T3 a T4A. Y 4 pues ya es metastásico. Aquí algo muy importante es que vean las supervivencias a 5 años. En aquellos pacientes que tienen metástasis a 5 años la supervivencia es del 8%. O sea, muy baja. Y están dentro de ellos de cáncer y los estudios de recomendación para no, pero sí, para gastos sí, ¿no? O sea, es como muy arbitrario, ¿no? En México no, pero por ejemplo sí existe, sobre todo en lugares de alta incidencia que serían Japón y Corea, que ellos ya tienen bien establecidos sus lineamientos. Por ejemplo, en Japón es en aquellos mayores de 50 años que tengan radiografía de bario de doble contraste convencionales con fotofluorografía cada año, endoscopía superior cada 2 a 3 años. Y en Corea recomienda incluso la endoscopía cada 2 años por personas de 40 a 75 años. Ellos, si se dan cuenta, son a menor edad, 40 años. Sobre todo, lo importante es la endoscopía, pero el trago de bario también puede servir. En áreas de baja incidencia de cáncer gástrico, la detección del cáncer gástrico con endoscopía superior debe reservarse para subgrupos específicos de alto grado. Es decir, en aquellos pacientes que tienen conocimiento de que tienen la mutación del IDH, algún familiar con antecedente heredofamiliar de primera línea, hay que hacer, por ejemplo, ese seguimiento. Sin embargo, no está bien estandarizado aquí en México. ¿Qué pacientes son? Adenomas gástricos, anemia perniciosa, metaplasia intestinal gástrica, pólipos adenomatoso familiar, síndrome de Lynch, Peutz-Jeghers o síndrome de poliposis juvenil. Y eso es generalidades. Algo muy importante es que en cáncer gástrico, lo ideal es que cuando se hace la resección endoscópica, pues solamente va a vigilancia, pero si no, todo es quimioterapia. Quimioterapia, quimioterapia. De manera que hay muchos estudios donde te dan incluso quimioterapia preoperatoria o perioperatoria le llamamos, es decir, antes y después de quitar el tumor. El tumor, o sea, cuando se dan las quimioterapias se tiene que ir valorando cada 2 meses hasta terminar el tratamiento. Por ejemplo, hay un esquema que se llama FLOT 4, que eso se da por 4 ciclos el FLOT, y al término de los 4 ciclos se da la cirugía. Y después de la cirugía otros 4 y ya se termina el tratamiento y después vigilancia. Pero hay que ver cómo responden este tipo de pacientes y cómo evolucionan. Terapias blancos solamente existen en aquellos que tengan HER2, inestabilidad microsatelital o PDL1, que a ellos se les puede dar, por ejemplo, trastuzumab, Pacli, o se les puede dar otras combinaciones como pembrolizumab, por ejemplo. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, cuando nos puso lo de los AINES como factor protector, ¿es cualquier AINE o son, o pueden ser aspirina, o pueden ser AINES clásicos, o son los selectivos, o es en general, es cualquier AINE? Mira, en los estudios, los AINES que consideraban eran la aspirina, los COG2, principalmente.
y cuando hicieron el subanálisis de los demás, los que tenían mayor importancia en protección eran COX-2 y aspirinas. Ok, sí, es que, bueno, tenía esa duda porque, bueno, ahorita en gastroenterología, cuando hablamos de Helicobacter pylori, mencionaba de que se recomendaba a los pacientes que iban a iniciar un proceso de AINES antes dar un tratamiento para erradicar la bacteria. Y de ahí es la otra pregunta que le tengo. Quizás me estoy saliendo un poquito del tema, pero ¿cuál es el esquema que se está usando ahorita para el Helicobacter pylori? Porque yo por ahí encontré uno, pero no coincidía mucho con la literatura de aquí de México. Y pues quisiera saber de usted cuál es el que más se está usando y pues ahí donde está ahí, o sea, en su hospital. Porque yo había visto de uno que era pilera, que ya es la patente, pues, Ajá. que es bismuto, a ver, es sales de bismuto, tetraciclina, metronidazol y el inhibidor de la bomba de protones. Pero no sé si ese sea el que se está usando o si todavía estamos con terapia triple o con terapia cuádruple. Ahí están un poquito mis dudas. Actualmente lo que dicen las guías es que como el riesgo de incidencia es alto y son pacientes que tienen como, infecciones repetitivas por Helicobacter pylori, se tiene que hacer tratamiento cuádruple. Ok, Sin ok. embargo, aquí Ujú. en México los estándares dicen que deberíamos de iniciar con terapia triple, que es lo que habías comentado, que las terapias triples, o sea, lo que tienen siempre de base, siempre es el pepto, el omeprazol y claritro, pero puedes meter otro medicamento, ¿no? En vez de claritro, por ejemplo, cambiar la metronidazol. O sea, tienes que hacer como ciertos cambios de tratamiento de acuerdo al esquema que tú prefieras, pero siempre tienes que combinar esos medicamentos. Ok, ok. Gracias, doctor. Ujú. Y lo ideal es que acabes, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, es recibir el tratamiento, acabar el tratamiento y de nuevo ver el control. Y bueno, Porque hay igual. personas que dan el tratamiento Ujú. y no checan si erradicaron. Ok. Y bueno, es que igual le iba en otra, ahí era otra de mis preguntas. En los antecedentes, por ejemplo, si hay antecedente de cáncer gástrico, eh, la guía de la que yo me basé cuando me tocó exponer ese tema, decía que también diéramos el tratamiento a los familiares directos. O sea, si estaban los hijos, si no sé, si estaban los papás, dar el tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori para los hijos. Pero ahorita que está usted mencionando lo de la inestabilidad satelital y todo esto, ¿cree que tenga fundamento o siente que está de más? ¿Sí me podrías repetir la pregunta? Claro, doctor, no se preocupe. Bueno, la guía de la que me basé para hacer mi presentación decía que se recomendaba que diéramos tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori en pacientes que tengan un antecedente familiar en primer grado con cáncer gástrico. La guía de la que yo me basé fue la guía catalana. No sé si, que fue la más reciente que yo encontré, pero Sí, no mira, sé, sí, lo ideal es que si tienes algún familiar con Helicobacter pylori, lo ideal aquí en México es darle tratamiento a todos. La otra es hacerle el estudio a todos, pero pues sale más costo-beneficio. Entonces sí, algunos lo que hacen es dar el tratamiento. Pero mira, lo que te decía, algo de la terapia cuádruple es principalmente dos puntitos. Una, que hayan tenido previa exposición a macrólidos por alguna razón y
que hayan tenido, por ejemplo, en el sitio local, que aquí en México en realidad la mayoría están más del 15% resistencia a claritromicina, o tasas de erradicación con el claritromicina con triple terapia que sean del menos del 85%. La mayoría ya usa mucho claritromicina y tenemos, por ejemplo, tú tienes que saber como el riesgo de resistencia que hay en cada lugar donde tú estés. Ok, Cuando tienes esos riesgos, lo que haces es dar terapia cuádruple, que es bismuto, metronidazol, tetraciclina y EIBP, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú no tienes ninguno de esos riesgos, pero tampoco eres alérgico a la penicilina, puedes darle la terapia triple, sí. que ya sabemos lo que son, ¿no? O sea, Amoxi, el OCA, ¿no? sí. El omeprazol, claritromicina, amoxicilina, Ok, ¿no? Entonces ahí tienes tú que ver y ir manejando qué es lo que vas a usar. ok, ok. Gracias, Doc. Y lo que decías, pues es lo que te dije, de Sí, plano, lo que se debería de hacer es detectar, porque acuérdense que también el tratamiento es costoso y también es por largo tiempo. sí, doctor. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, doctor. ¿No? Bueno. ¿Qué otra clase nos falta? Falta hepático, renal y linfomas. Ujú. ¿Quién va a dar el renal? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas. Me corresponde a mí con otros dos compañeros. Mi Ah, nombre es Daniel Alberto. muy bien. Pues si quieres lo vemos el viernes en la tarde. Sí, doctor, está bien. ¿Sí? Va. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, doctor.